Mi hermanastra se llevó a mi prometido y me ha estado enviando postales para presumirlo. Ahora están en la ruina y me están pidiendo trabajo en la empresa familiar que ella iba a heredar. Soy una mujer de 28 años que estuvo comprometida con mi novio de la universidad, Greg, hace 4 años. Habíamos estado juntos durante toda la universidad y nos comprometimos a los 23, pero una semana antes de nuestra boda, él se fugó con mi hermanastra, Melissa. No dejaron nada más que una carta. En esa carta, Greg confesó que había comenzado una relación con Melissa un par de meses después de nuestro compromiso. Insistió en que casarse conmigo sería injusto para ambos y para Melissa, a quien él afirmaba que era su verdadero amor. Escribió que creía que yo solo había sido un escalón para llevarlo hacia ella, así que no podía seguir adelante con la boda. Así, desaparecieron y no los volví a ver hasta hace poco. Los padres de Greg habían cubierto generosamente los gastos de la boda, sintiéndose avergonzados por las acciones de su hijo. Después de su traición, tuve pocas razones para mantener vínculos con ellos. Mi propia familia estaba furiosa, mi padre incluso consideró contratar a un investigador privado para localizar a la pareja y obtener respuestas. Para aclarar, mi padre es mi padrastro, pero siempre ha sido mi papá desde que era muy pequeña. Nunca he conocido a mi padre biológico, que se fue poco después de que nací, renunciando a sus derechos, mientras mi madre se volvió a casar cuando tenía 8 años. Melissa y yo asistimos a la misma escuela, donde decidió acosarme durante años. Su tormento no se detuvo en la escuela, continuamente buscaba maneras de hacer mi vida miserable. A pesar de los intentos de mis padres por intervenir, no pudieron hacer que se detuviera. Ella no temía las consecuencias, y su comportamiento se intensificó durante la secundaria y la preparatoria, donde adoptó un estilo de vida rebelde. Las cosas finalmente cambiaron cuando fue arrestada por entrar a una casa mientras estaba borracha. Fue entonces cuando nuestros padres decidieron enviarla a rehabilitación. Después de mucha resistencia, ingresó a un centro para adolescentes problemáticos, y no la volví a ver hasta después de graduarme. Mis padres la visitaban a menudo, pero yo no tenía interés en reconectar con mi acosadora. Cuando regresó de rehabilitación, me sorprendió al pedirme disculpas por su comportamiento pasado. Aunque fui cautelosa, acepté su disculpa y pensé que realmente había cambiado. Estábamos a punto de ir a la universidad, así que pensé que podríamos empezar de nuevo. Una vez en la universidad, nos mudamos y nuestras interacciones se limitaron a reuniones familiares. Estaba agradecida por la falta de acoso, ya que ella comenzó a ignorarme en lugar de molestarme. Nuestros padres lo notaron, pero no forzaron una reconciliación, entendiendo nuestra historia complicada. Comencé a salir con Greg, y después de un año, lo llevé a casa para Acción de Gracias. Para mi sorpresa, Melissa y Greg se llevaron bien. Su nueva camaradería despertó mis sospechas sobre sus intenciones, pero cuando la confronté, me aseguró que su cambio de comportamiento se debía a querer reparar nuestra relación, no a él. Ingratamente le creí, y pronto, estábamos en buenos términos. Melissa se involucró en los preparativos de mi boda, y aunque no éramos mejores amigas, éramos civilizadas. La presenté a Greg antes de nuestro compromiso, y sus interacciones parecían normales, así que no tenía razón para sospechar que algo andaba mal. Trágicamente, supe la verdad demasiado tarde. Ya se habían escapado juntos cuando mis padres empezaron a buscarlos. Les urgía que lo dejaran pasar porque solo quería seguir adelante. La humillación de ser abandonada por mi hermanastra justo días antes de mi boda era demasiado para soportar. Me sumergí en el trabajo y el sueño, tratando de adormecer el dolor. Pero lo peor estaba por venir. Apenas un par de semanas después de la fecha de mi boda, recibí una postal de Melissa, que ahora estaba en California. Lo que hacía todo peor era que la tarjeta incluía varias fotos de ella y Greg, luciendo completamente felices juntos. Era dolorosamente claro que estaba intentando restregarme su felicidad en la cara, especialmente porque incluyó un comentario sobre lo siento por la sorpresa antes de mi boda. No era nada genuino, simplemente estaba tratando de provocarme. Fue entonces cuando me di cuenta, Melissa nunca realmente me había perdonado por el pasado y aún me culpaba por haberla enviado lejos. Nunca había querido ser mi amiga, solo había sido un peldaño para que ella llegara a Greg. Me sentí completamente traicionada por haber confiado en ella, y tuve que darle crédito por orquestar un plan tan cruel. Durante días después de recibir esa postal, estuve atormentada. No podía dormir, mi mente corría con traición y dolor. Fue una experiencia tan traumática que terminé en terapia durante meses,
tratando de desenredar el lío que ella había creado en mi vida y enfrentar mis problemas de confianza. Desafortunadamente, la postal no fue un evento aislado, continuó enviándome postales de ella y Greg durante meses. Este bombardeo solo se detuvo después de aproximadamente un año, cuando la ignoré completamente y me negué a involucrarme en su drama. Nuestros padres estaban furiosos y cortaron todos los lazos con ella después de eso. Dejó claro que no volverían a comunicarse con ella después de la primera postal, lo que fue una pérdida significativa para Melissa, ya que estaba a punto de heredar el negocio de su padre. Como estudiante de negocios, ese siempre había sido su plan, pero después de su traición, nuestro padre cortó todos los lazos y me dijo que podría asumir el control en su lugar. Mi padre me ofreció la oportunidad de aprender el negocio, lo cual fue un gran asunto porque no tenía un título en negocios, era estudiante de historia, completamente ajena al campo. Pero él estaba dispuesto a enseñarme todo, así que acepté y comencé a trabajar bajo su mando con el objetivo de eventualmente asumir el negocio una vez que se jubilara. Durante los siguientes años, trabajé arduamente, y el año pasado finalmente fui promovida mientras mi padre se jubilaba. La sensación de logro fue increíble, había comenzado desde cero y aprendido lo necesario, y ahora todo funcionaba sin problemas bajo mi gestión. Gracias a mi arduo trabajo, mis padres podían disfrutar de más tiempo juntos sin la carga del negocio. Me enfoqué en mis nuevas responsabilidades y, junto con la terapia, logré seguir adelante de Greg y Melissa. Estaba convencida de que los había dejado atrás por completo. Nunca imaginé que volverían a comunicarse conmigo, mucho menos que me pedirían ayuda. Sería una falta increíble de conciencia buscar mi asistencia después de todo lo que habían hecho, pero parecía que Melissa y Greg estaban verdaderamente desconectados porque me contactaron hace solo unos días. Era un fin de semana, y mientras estaba en casa alrededor de la hora del almuerzo, escuché a alguien tocar mi timbre frenéticamente. Pensando que era la entrega de mi pizza, no le di mucha importancia. Cuando abrí la puerta, me recibió el mayor shock de mi vida. Melissa estaba allí, luciendo genuinamente angustiada. No sabía qué decir, así que esperé a que hablara. Su apariencia me lo dijo todo. Se veía desamparada. Se habían ido su ropa a la moda. En su lugar, llevaba prendas descoloridas y pasadas de moda. Sus jeans eran demasiado cortos y estaba claro que no se había estado cuidando. Ya había resuelto en mi mente que lo que fuera a preguntar, mi respuesta sería un firme no. Cuando finalmente habló, fue para pedirme ayuda. Me explicó que ella y Greg habían estado luchando desde que él perdió su trabajo hace unos meses. En lugar de buscar trabajo, había recurrido al alcohol. Melissa había renunciado a su trabajo para cuidar de su hogar, pero ahora había estado sin empleo durante demasiado tiempo, dejando un hueco significativo en su currículum. Esto hacía que le resultara más difícil encontrar un nuevo trabajo. Afirmó que había oído de familiares que mi padre se había jubilado y me había pasado el negocio, así que había venido a preguntarme si consideraría contratar a Greg. Insistió en que realmente se sentía arrepentida por sus acciones pasadas y me suplicó que los ayudara, afirmando que ni siquiera había hablado con nuestros padres y que vino directamente a mí porque creía que tenía un buen corazón. Dijo que se sentía culpable por traicionarme y contaba conmigo para ayudarla ahora. Su descaro me hizo reír de incredulidad. Le dije que solicitara en otros lugares porque no contrataba a traidores. Luego, cerré la puerta en su cara, preparándome para llamar a la policía si no se iba de mi propiedad pronto. Afortunadamente, se fue, pero eso estaba lejos de ser el final. Después de su visita, llamé inmediatamente a mis padres para contarles lo que había sucedido. Ellos ya sabían por los vecinos que Melissa había vuelto a la ciudad sin Greg, pero no me habían dicho nada, sabiendo lo pequeño que era nuestro pueblo. A través de nuestras conversaciones, descubrimos que Melissa había estado en la ciudad durante aproximadamente una semana antes de que me visitara y había estado viviendo con una de sus viejas amigas de la secundaria. Parecía que su amiga le había contado dónde vivía y el hecho de que yo había asumido el negocio familiar que una vez fue para ella. Un par de días después de su visita, decidió confrontar a nuestros padres para decirles lo insensible que era. Había sido tan ingenua. Melissa asumió que ahora tenía la ventaja en términos de sufrimiento, y que nuestros padres se pondrían de su lado, pero no podría haber estado más equivocada. Mi padre le dijo firmemente que el negocio era mío para manejar, y que no tenía intención de micromanagement más. Mi madre le recordó que ella fue quien traicionó mi confianza al escaparse con mi prometido mientras pretendía ser mi amiga. Había renunciado a su derecho a pedirnos ayuda, especialmente después de atormentarme con esas postales. En su defensa, ella alegó que todo eso era cosa del pasado y que había cambiado, pero mis padres insistieron en que se fuera. Esto la llevó a hacer una rabieta.
acusándolos de siempre favorecerme a mí, la supuesta niña dorada. Le dijo a mi padre que nunca la había tratado como familia, actuando como si yo fuera su única hija, cuando él le recordó que le había dado más oportunidades de las que la mayoría de los padres darían. Ella lo desestimó, insistiendo en que yo tenía todo lo que era para ella, incluido el negocio que creía merecer. Incluso afirmó que no era su culpa que Greg la eligiera a ella en lugar de a mí y argumentó que las postales eran disculpas genuinas, no herramientas de tormento. No podía sacar sus palabras de mi mente después de que mi padre me las compartió. Sí, se suponía que Melissa iba a heredar el negocio, pero sus acciones habían causado su caída. Yo no había orquestado nada de esto. La decisión de mi padre de cortar lazos con ella fue la suya. Me parecía profundamente injusto que me culpara por lo que había pasado, y aunque podía ver por qué se sentía como la hija descuidada, eso no hacía que fuera verdad. Ella se había traído esto a sí misma, y no era culpa mía por las decisiones que tomó mi padre para proteger a nuestra familia. A pesar de todo, sentí un retazo de compasión por ella. Su esposo era un fracaso y ahora le tocaba recoger los pedazos. Lamentaba cómo la había tratado, pero no iba a ayudarla. Solo podía ofrecerle mi simpatía. No podía contratarla ni prestarles dinero. Era suficiente que incluso sintiera lástima por ella después de todo lo que me había hecho pasar. La mayoría de la gente no lo haría. La única razón por la que sentía un poco de pena era que el negocio se suponía que era de ella, y ahora que yo estaba a cargo, sentía que estaba obteniendo venganza, pero algo no se sentía bien al respecto. Tal vez eran sus comentarios sobre ser la niña dorada, o quizás solo era el síndrome del impostor, pero me dejó inquieta. Me sentía culpable por negarme a contratar a mi ex prometido y a mi hermanastra, incluso mientras ellos luchaban financieramente. Actualización 1. No sabía qué hacer. Los comentarios que recibí solo me confundieron más. Algunas personas decían que estaba en lo correcto al rechazarlos, mientras que otras afirmaban que yo era la niña dorada y por eso Melissa actuaba así. Decidí buscar consejo de mis padres, como siempre lo había hecho. Me tranquilizaron, diciéndome que no necesitaba sentir lástima por Melissa. Todos habíamos intentado ayudarla, pero ella se negó a cambiar. Mi padre me recordó que él habría dejado que ella dirigiera el negocio si se hubiera comportado y hubiera sido una buena hija, pero después de sus acciones, esperar ser parte de la familia era una necedad. Hablar con ellos me tranquilizó, recordándome que no debía sentirme culpable por establecer límites. Actualización 2. Pasó una semana desde la visita de Melissa y no habíamos sabido de ella. Supuse que había regresado con Greg hasta hoy, cuando se presentó en mi lugar de trabajo, haciendo una escena. Entró directamente, conociendo el lugar desde la infancia, y tomó una posición frente a mi oficina, gritando que le había robado el negocio al pretender ser la niña favorecida. Me acusó de vilipendiarla y afirmó que había vuelto a nuestros padres en su contra por celos de que Greg la eligiera a ella en lugar de a mí. Decidí salir después de llamar a seguridad, tratando de calmarla, pero ella continuó durante varios minutos antes de que la seguridad la escoltara fuera. Llamé a mi papá para pedirle consejo, y él estaba furioso, diciéndome que procediera a llamar a la policía. Afortunadamente, cuando llegaron los oficiales, ella todavía estaba merodeando cerca, esperándome para salir. La llevaron, acusándola de invasión de propiedad y perturbación de la paz. Aunque estos eran cargos menores, aún quedarían registrados, lo que sería un golpe para ella. Cuando le conté a mi papá, esperaba que estuviera molesto, pero parecía solo exhausto y quería un descanso del caos. Sinceramente, sentía pena por él. Tener una hija como Melissa y lidiar con su culpa por los fracasos de su vida debe ser difícil. Actualización 3. Parece que Melissa se ha ido a California. Después de un par de días sin contacto, mi papá escuchó de vecinos que la vieron dirigiéndose al aeropuerto. Es un alivio que se haya ido porque temía que pudiera intentar algo drástico para llamar nuestra atención. Estoy preocupada por lo que harán ella y Greg ahora, ya que parece poco probable que alguien les ayude. Espero sinceramente que encuentren la manera de mantenerse. No digo esto por compasión, es más egoísta porque quiero evitar más drama en mi vida. Por ahora, al menos, puedo respirar tranquila, sabiendo que no tendré que lidiar con ella por un tiempo. Y tal vez este capítulo finalmente esté cerrado.